Antes de pasar al siguiente tema que vamos a contemplar a lo largo de este día de ejercicios espirituales, sí me gustaría insistir en algo en lo que respecta a la virginidad consagrada que se me olvidó mencionar ayer, más que se me olvidó, que no nos dio tiempo de lo mucho que queda por decir y que es imposible en unos ejercicios espirituales, que es un tiempo muy breve en el que se hablan de diferentes temas que afectan a nuestra amistad con Jesucristo, de nuestra llamada a la santidad, de la inhabitación de las tres personas divinas, pues no se puede obviamente abarcar cosas tan maravillosas y tan profundas en tan breve tiempo. Pero un aspecto sí que me parece que es fundamental, y aunque esta charla sea para otro tema, no quiero dejar de mencionarlo al comienzo, entre otras cosas porque se me puede olvidar. Y es el hecho de que, así como la virginidad biológica, si se pierde, se perdió, por la razón que sea, incluso por un motivo pecaminoso, la virginidad consagrada, que he repetido ya unas cuantas veces, no reside en el aparato reproductivo o reproductor de una persona, de una mujer, sino en su corazón. Evidentemente que la virginidad consagrada que se pierde por el pecado, por supuesto que se recobra abundantísimamente por el perdón y la misericordia. Y que no nos quede la sensación de que yo soy una persona sucia, ensuciada, ya, pues si no me hubieran pasado todas estas cosas, pues yo ahora... Es no entender nada de la obra redentora de Jesucristo, que el Redentor es tu esposo, que es el que te hace virgen. No va a ser que el poder de Satanás, que es en definitiva el poder del pecado, tenga más fuerza en mi vida que la acción de Jesucristo, que es omnipotente, que es Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Ahora, yo me creo de verdad que cuando soy perdonada, quedo virginizada de nuevo. Pero además, no solo de nuevo, sino en un nivel de santidad mucho más grande que tenía cuando antes de pecar, en ese pecado concreto, el que sea. Ahora, que yo me crea esto para mí y que me lo crea para los demás, porque una de las cosas más horrorosas que he visto en la vida religiosa es que yo veo a esta persona por tal cosa que pasó, que hizo, o que me contaron que hizo, que vete tú a saber si fue así o no fue así. Y ese, como decimos en mi tierra, San Benito, lo tienes puesto para el resto de tu vida. Oiga, yo no soy eso. Yo no soy ese acontecimiento, ese suceso, suponiendo que fuese verdad. Yo soy la maravilla que la obra de la redención, que la obra de la misericordia ha hecho conmigo y hace conmigo todos los días. Si yo no las mirara a ustedes con abundantísima esperanza, ¿para qué me molesto en venir? Igual que les hablaba ayer de la importancia de cambiar. Bueno, pues cambiar no significa esto es un horror, vamos a ver si ponemos un poquito de orden en este horror, pero esto sigue siendo un horror. No, es la maravillosa obra de la santidad. Si yo no las mirara a ustedes como personas que están perfectamente capacitadas en este momento, a esta edad, en estas circunstancias, en este lugar, en esta comunidad, de ser santas, ¿para qué he venido yo aquí? Entonces, ser santas significa no solo restaurar, sino crecer abundantísimamente en la obra de la redención, que es la obra de la santificación, dos aspectos de la misma realidad. Es lo mismo decir sin pecado concebida que llena de gracia. Una es por lo negativo, por lo que no tiene, que es pecado, y otra cosa es por lo que tiene, que es la gracia. Pues la redención y la santificación es quitarme el pecado, llenarme de gracia. Yo me creo de verdad esto. Yo miro a las demás de esta manera. Yo miro a mis hermanas con la esperanza, que es este deseo confiado de recibir
lo que el Señor nos ofrece, y el Señor nos ofrece vida eterna, nos ofrece santidad. Caramba, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, hoy estarás conmigo. Vamos, del infierno al cielo en una frase. Pero yo me lo creo eso. Si mi problema no es que no sea, mi problema es mi falta de fe y mi falta de esperanza en mi propia vida y en la vida de los demás. Si esto lo hubiera sabido yo antes, pero ya, que es la excusa perfecta para no cambiar. Oiga, en muy poquito tiempo, nuestro Señor Jesucristo, con la omnipotencia de su Espíritu, transforma una vida en una decisión que una persona toma. Del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la confesión, sale uno virginizado, restaurado. Esto es lo que pasa con la Magdalena, esto es lo que pasa con la adúltera en casa de Simón. Esa mujer sale desposada con Jesucristo. Hay una escena impresionante, que es esta mujer, identificada con María, o la Magdalena, o la hermana probablemente la hermana de Lázaro, 6 días antes de la Pascua, recuerdan, cuando entra en la habitación, no dice ni una palabra, se postra a sus pies y derrama el frasco de perfume. La fragancia. Y es impresionante esa escena, hermanas, porque si algo, uno de los aspectos que define la feminidad de una mujer es el cabello. Ustedes lo recuerdan. Judas la critica, ella no dice nada y con su cabello enjuga los pies del Señor. Y ella recibe la fragancia del perfume de los pies de Jesús. Maravilloso. Ella queda impregnada, no me invento nada, está ahí en el Evangelio, de la fragancia, dice el Evangelio, dice San Juan, se llenó la estancia de la fragancia del perfume. Es la mujer cuya vida queda transformada. Fíjense, ¿qué dice? El sentido del olfato es muy importante, porque acuérdense que había estado en casa de Lázaro, Jesús, y le dicen, abran, llévenme. No te podemos llevar porque huele a podrido. Ya van 4 días y huele mal. Fíjense la diferencia, ¿no? La muerte, el pésimo hedor que produce el pecado, la fragancia que se llena del impacto con la misericordia del Señor. Que la podredumbre de mi vida ha quedado transformada por la fragancia del esposo. Madre mía, anda que no es maravilloso, ¿no? Pues yo me creo esto. Yo cuando voy a orar me creo estas cosas. Ahora, díganme si me estoy inventando los evangelios. Está ahí para el que lo quiera leer, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, que yo me tome en serio esta convicción. Que no es que el Señor me ha perdonado, pero ya no soy virgen. No, no, soy virgen. Porque la virginidad, gracias a Dios, no hace falta que lo repita por enésima vez, no está en un elemento biológico de mi cuerpo, sino en mi corazón. En esto consiste la virginidad. Es un proceso, no es una realidad física, es una realidad sobrenatural que define mi amistad con Jesucristo. Entonces, creo que esto lo deberíamos de contemplar abundantísimamente. Y dices, pues qué maravilla. O sea, salvo milagro, la confesión no va a restaurar la virginidad física si se ha perdido. Será un milagro que nuestro Señor Jesucristo no se ha comprometido a hacer por ninguna parte. A lo que sí se ha comprometido es a lo que le dijo a la mujer en casa de Simón el fariseo. Mucho se te ha perdonado porque mucho has amado. Yo no soy virgen porque no me ha puesto un dedo un hombre encima, o una mujer. Soy virgen porque mucho has amado. Pascal, el gran pensador francés, tiene una frase tremenda sobre las monjas del monasterio de Port Royal,
que dice esta frase que es terrorífica, hermanas. Esas mujeres, esas monjas, se creen que aman a Dios porque no aman a nadie. Como nadie me ha tocado, como nadie, pues debo ser virgen. No, la virginidad no consiste en que nadie me ha tocado, que no debe de pasar. Consiste en porque mucho has amado, mucho se te ha perdonado. Tu fe. Nadie te ha condenado, en el caso de la otra adúltera. Esta mujer a mala vida dedicada, que entra en la casa, no dice ni una palabra. Jesús no la perdona por sus discursos. Son más de 70 versículos en ese capítulo. Y esta mujer no dice una palabra. ¿Por qué queda virginizada esa mujer, hermanas? No por sus discursos maravillosos, por dos cosas. Por las lágrimas de su arrepentimiento y por los besos de su amor. Dice, desde que yo entré a tu casa, esta mujer no ha dejado de besarme. Oiga, son palabras muy tremendas. No es que le dio un besito. No, no ha dejado de besarme desde que entré en tu casa. Oiga, esos son muchos besos, ¿eh? Díganme si me estoy inventando el Evangelio. A lo mejor es que no lo habíamos pensado. Y otra vez, ¿con qué le seca las lágrimas? Con su cabello, la feminidad, la esposa. Entró una adúltera y salió desposada con Jesucristo. La soberbia de Simón, que se creía tan religioso. Nunca sabremos si Simón aceptó a Jesús en su vida. Pero esta mujer sí. Y no dijo, como la otra María, ni una palabra. Que no son las muchas palabras, que son las lágrimas de nuestro arrepentimiento y los besos de nuestro amor. Habiendo dicho esto, pasamos al siguiente consejo evangélico, que es el consejo evangélico de la pobreza, que es lo que vamos a contemplar hoy. Miren, entender la vida cristiana como un horror necesario para llegar al cielo es una perversión del amor que nos tienen las personas divinas. Pues igual que la castidad, pues es un sacrificio, de una renuncia, de no sé cuántos, pero bueno, pues así nos vamos santificando, digo yo. Cuando el matrimonio es una cruz, debe haber muy poco amor en el matrimonio. ¿Qué tal el matrimonio? Esto es una cruz. Dices, a estos no les va muy bien. ¿Qué tal la vida monástica? Esto es una cruz. No digo que no tenga un elemento de cruz, pero no le debe de ir muy bien. No es la señal de, estoy encantada. Pasa lo mismo con la pobreza. Yo no puedo renunciar al afecto de las criaturas si no he encontrado un tesoro en el corazón del Señor Jesús, que se me da por esposo. Si yo no he encontrado a Jesucristo, la virginidad consagrada es imposible. Habré renunciado a las relaciones sexuales, pero no me he desposado con nadie. La virginidad no consiste en que no me toque nadie. La virginidad consagrada consiste en que me entregue a Jesucristo esposo. Y a lo mejor la primera parte la entendemos muy gráficamente, pero a lo mejor la otra no la tenemos tan clara. Lo mismo ocurre con la pobreza. La pobreza es un absurdo y un sinsentido para quien no ha encontrado un tesoro. Que habiéndote encontrado, me sobran todos los tesoros de este mundo. Por eso, el amor a Jesucristo, el mejor termómetro, no digo que el más interior, no digo el más íntimo, ni el más profundo, ni el más sobrenatural, pero como a nivel de testimonio, sin duda, esto no lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, a nivel de testimonio, la pobreza es el mejor testimonio de que una persona ha encontrado el amor de Jesús y que está feliz y contenta con el amor de Jesucristo. Cuando tú ves que una persona empieza a acumular cosas y a pegarse a cosas, qué poquito amor a Jesucristo hay ahí. Y no es que tú vayas y se los quites,
Porque si le quitas esto, encontrará otra cosa. No nos vamos a dedicar a ser policías. Allá tú con tu conciencia. Pero lo que demuestra es el vacío del corazón. La desconfianza. Claro, es que uno nunca sabe lo que puede pasar en un monasterio. Pues no lo sé, pero en los evangelios hay algo de los pajaritos que vuelan por el aire y los lirios del campo. Sí, sí, eso está muy bien, que son poesía. Poesía. Entonces eso de Dios es mi padre, ¿eso qué es? ¿Un cuento chino? Como lo de Caperucita Roja. ¿Yo me fío? No me fío. Miren, cuando Santa Teresa de Jesús escribía las constituciones de la Reforma del Carmelo, ella no es una fundadora propiamente dicha, sino una reformadora, que viene a parecerse mucho. Pero existía la Orden del Carmen, a la que ella entró antes de reformarla, 20 años después de haber entrado. Cuando está escribiendo las constituciones, y ha fundado al menos el primer monasterio, Palomarcico, de Palomas lo llamaba ella, sus monasterios, ella empieza a plantearse la cuestión de la pobreza. En el monasterio que ella vivía, y quién sabe si lo que voy a decir ahora, de alguna manera, algo se pueda reflejar en esta casa, no sé, porque como les repito, no tengo ni idea de dónde estoy. En el monasterio de la Encarnación, donde ella ingresó con 18 años, había hermanas que tenían de todo y había hermanas que pasaban hambre. Habría hermanas dentro del monasterio que incluso tenían sirvientes, tenían sus propios bienhechores. Y había hermanas que no tenían nada y que pasaban hambre. Bueno, ella quiere reformar todo eso. Había hermanas que tenían que salir a la calle a pedir porque no tenían ni para comer. Entonces, ella está escribiendo los estatutos y se pregunta, ¿pueden salir las hermanas a pedir? Y no está segura. Y muy prudente ella hace una consulta a los teólogos, que en su mayoría eran dominicos, de la Universidad de Salamanca, los grandes teólogos de su tiempo. Y la respuesta es que sí. Le dicen, obviamente, hay un mandamiento de él no matarás, el no sé cuánto, no sé qué, que en un caso extremo de que se van a morir de hambre, pues claro que pueden salir a pedir. Esa es la respuesta de los teólogos. Pero Santa Teresa no se quedó tranquila. Y se fue a la capilla y deja escrito ella. Pero entornándome, se lo estoy diciendo en castellano de aquel tiempo, en español del siglo XVI, pero entornándome al Cristo, se queda mirando al Cristo, deja escrito esta frase a sus hermanas: vosotras los ojos fijos en el esposo, y hasta vuestros enemigos os traerán de comer. Han pasado 500 años y todavía no me he enterado que una carmelita descalza se haya muerto de hambre. Ustedes sabrán. Los ojos fijos en el esposo. ¿Por qué no nos llegan las cosas? Pues porque a lo mejor los ojos no los tenemos fijos en el esposo. No lo sé. Como no nos fiamos, seamos nosotros la divina providencia, por si acaso. Entonces yo creo que hay mucho que pensar si de verdad yo vivo y comunitariamente vivimos abandonados en brazos de Jesucristo. Cuando se falla en la virginidad consagrada, cuando no me fío del amor de mi esposo, vivo como si él no existiera, como si fuera soltera, como si fuera viuda. O sea, tengo que proveer para mí mismo porque nadie lo va a hacer. Entonces, que de verdad nos paremos a pensar si estamos convencidos de estas cosas. Recuerdan que les dije que la virginidad consagrada no es una vocación en el Antiguo Testamento, no aparece, por una razón muy sencilla, porque no hay esposo. Hay una imagen, recuerden, hay varias expresiones metafóricas de Yahvé Dios en los labios de los profetas
como esposo de Israel. Pero eso sí que es una metáfora, no es real. Cuando yo digo es la niña de mis ojos, no es que tenga niñas en los ojos, es poesía. Pero cuando en el Nuevo Testamento Jesucristo aparece, no es una metáfora, es real, es mi esposo. En el Antiguo Testamento es como un esposo cuida de su esposa, así Yahvé Dios cuida de su pueblo. Aquí no. Fíjense que cuando San Pablo usa esta imagen, ¿se acuerdan que dice, esposos amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia? No dice, Cristo ama a su iglesia como un esposo ama a su esposa. Es decir, son los esposos los que tienen que imitar a Cristo. No es Cristo el que imita a los esposos, no sé si me explico. O sea, el analogado principal, se dice en lógica, en filosofía, es Jesucristo. Él es el verdadero esposo. Ahora, que le dé oportunidad de manifestar su amor y su potencia y su cuidado. Porque si no, vivimos de un montón de palabras que no nos creemos ni una. Pero porque nunca nos hemos puesto a fiarnos. Y entonces, y mañana, sí, y mañana, y mañana, y mañana. Y vivimos, sí, claro, pero cuando nosotros seamos mayores, ¿quién nos va a cuidar? Mañana, mañana, mañana. Usted viva hoy, como los niños. No hay que hacerse como niños. Usted han oído a un niño pequeño decir, mamá, ¿qué va a pasar el año que viene? El año que viene. Es que un niño no sabe ni lo que es el año que viene. El niño vive ahora. Eso es vivir con corazón de niño. Ahora que nos fiemos, si no convertimos el monasterio en una empresa, en un negocio. Ahora, le hemos dado a Dios Padre la oportunidad de mostrar su paternidad. Le hemos dado a Jesucristo, esposo, la oportunidad de manifestarnos su cuidado y su amor de esposo a nosotros, sus esposas. ¿Qué marido ha cuidado a su mujer como Él me ha cuidado a mí? Ahora, que lo tengo que experimentar y que lo tengo que vivir. Entonces, igual que en el Antiguo Testamento la virginidad consagrada no era una vocación, más bien una maldición, el vientre que no ha concebido, recuerden todo el problema de la esterilidad, las mujeres que no concebían, el signo del amor maravilloso de Dios cuando por fin en la ancianidad, fuera Sara, fuera Isabel, etcétera, habían concebido hijos, como lo máximo. Imagínense la virginidad como bendición, era imposible en la mente de, por eso la radical novedad de la aparición de Jesucristo, que presenta la virginidad como un nuevo camino de gracia al que Él es el primer llamado, que permanece siempre virgen. Pues de la misma manera, la pobreza, que en el Antiguo Testamento es una maldición, ¿recuerdan cómo premia Dios la fidelidad de Job al final de su vida? Pues tuvo más hijos, más camellos, más no sé cuándo, no sé qué, vio a los hijos de los nietos, de los nietos, de los nietos. La bendición de Dios es que tengo muchas cosas. Pero aquí no. Lo que en el Antiguo Testamento aparece como una maldición, ahí lo tienen, por ejemplo, en 2 Corintios 8:9, la revelación plena de la pobreza se da en Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor nuestro, para que ustedes fuesen ricos con su pobreza. Mi esposo es radicalmente pobre, no me he casado con un millonario. Él me ha desposado en pobreza. Vamos, yo creo que a unas mujeres que siguen la espiritualidad franciscana esto les debe de resonar, ¿no? Cuando el niño nace en el lugar más pobre. Cuando lo van a rescatar en el templo, ofrecen la ofrenda de los pobres, sus padres, si ustedes recuerdan, la vida de Jesús que transcurre en esta austeridad de Nazaret, una vida durísima, que dirá literalmente él con sus labios, Mateo 8:20, dirá, ¿no tiene el Hijo del Hombre lugar donde reclinar la cabeza?
finalmente fue rechazado por todos los poderosos de este mundo, fueran religiosos o civiles, va a morir desnudo en una cruz, entre dos malhechores, y lo van a enterrar en un sepulcro que era de otro. Vamos, no era precisamente el testimonio de un multimillonario. Pues es un misterio. Recuerden lo que dijimos de misterio, ¿no? Entonces, es como se manifiesta Jesucristo. Es la profecía. Encontrarán un niño envuelto en pañales, puesto en un pesebre. Este es el signo mesiánico de que este niño es el Hijo de Dios, es la pobreza. No le dicen los ángeles a los pastores, y cuando lleguen a la cueva, miren, van a ver unos rayos artificiales y unos cohetes y una música. No. Lo van a reconocer por la pobreza. Segundo, hay una decisión explícita de Jesucristo de elegir la pobreza y a los pobres. Es una señal mesiánica, la pobreza, lo acabamos de decir, ¿no? En Lucas 2:12, esta es la señal, el niño envuelto en pañales. ¿Por qué es tan importante la pobreza desde su nacimiento? Para decir, Dios es mi Padre. Yo no tengo nada porque mi Padre lo tiene todo. Un niño, hasta el niño de la familia más rica del mundo, cuando es pequeñito, ¿de qué es dueño? De nada. Los que son ricos son sus padres. Pero él, vamos, ha venido desnudo a este mundo, sin nada. Ricos son sus padres. Rico es mi Padre del cielo que cuida de mí. Ahora, si vivo como huérfano, recuerden como si vivía como viuda, si vivo como huérfano, nunca le he dejado a Dios expresarme que Él es mi Padre. Si yo no necesito nada, ¿para qué voy a pedirle? ¿Para qué voy a depender de Él? Recuerden, pendere, depender. Lo que revela la pobreza de Jesús es la absoluta dependencia del Padre. Entonces Jesús prefiere la pobreza para revelar que Dios es su Padre. Siguiente aspecto, Jesús prefiere a los pobres. Hay una predilección sobre ellos. Y lo dirá él en Lucas 4:18. He sido enviado, la señal de que yo soy el Mesías, no solo es que los cojos andan y los ciegos ven y los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, dice, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Es un signo, se llama en teología, es una expresión técnica en teología, dicen los teólogos, es un signo mesiánico de que los pobres son evangelizados. Por eso Él cumple en toda esa esperanza del pueblo de Israel el cumplimiento de las promesas. Por eso Jesucristo claramente manifiesta una predilección por los pobres y por la pobreza. Importantísimo no perder de vista esto, hermanas. Si quiero sentir esta sensación de privilegio, de la atención particular, y pobre de la Iglesia cuando se olvida de esto. Pobre de la Iglesia cuando no vive la realidad de este misterio. Y cuando abandona la predilección de Jesucristo, que son los pobres, por la predilección de los ricos. La Iglesia deja de ser la Iglesia cuando se prostituye vendiéndose a los ricos. Y esto es muy grave y muy importante subrayarlo. Y párense a pensar, porque esto tiene unas consecuencias, incluso en mujeres de vida contemplativa, extraordinarias. ¿Con qué reverencia recibimos a los que tienen? Y a veces qué despectivos somos con los que no tienen. Cuando ambos, los ricos y los pobres,
vienen a la puerta de nuestra casa. ¿De verdad que los tratamos de igual manera? Es más, tratamos con especial reverencia a los pobres porque son pobres. Cuando los pobres vienen a deshora, ¿cómo los tratamos? ¿Y cuando vienen los ricos a deshora? Ahí ya no hay horario. Es que ha venido don fulano, porque los pobres nunca son don fulano. Milagro es que sea fulano. ¿No nos pasa eso a veces? Y yo no sé la respuesta, porque yo no he vivido aquí, ni he visto ni a ricos ni a pobres venir a esta casa. Pero ustedes sabrán, allá ustedes con su conciencia. Con su conciencia personal y con su conciencia comunitaria. Entonces, hay una predilección. ¿Cómo la predilección del esposo no va a ser la predilección de la esposa? Pero es que hay otro aspecto, es que son los pobres, no solo que Jesús prefiere a los pobres, es que los pobres son los que prefieren a Jesús. ¿A cuántos millonarios llamó para que le siguieran? ¿Ustedes han parado a pensar por qué los ricos no dan vocaciones? ¿No hay la historia de un rico que no quiso seguir a Jesús? Porque no se le puede seguir siendo rico. Los ricos no pueden seguir a Jesús. Porque para seguir a Jesús, no me lo invento, está en el Evangelio, hay que renunciar. Solo te falta una cosa. Oiga, lo tenía todo para ser apóstol o para ser discípulo. Solo te falta una cosa. Esto tiene consecuencias increíbles. ¿Yo de verdad he renunciado a mis bienes? ¿Yo manejo bienes que no debería de manejar porque he renunciado a ellos? Tú has renunciado como te obliga la regla y te obliga la Iglesia. Y tú prometiste renunciar a cualquier herencia. ¿Tengo dinero que no sabe la comunidad? ¿O que sabe la comunidad y no dice nada, que es mucho peor todavía? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues ya saben lo que tienen que hacer. O antes de que me vaya o después de que me vaya, entonces sabrán. ¿Quieren seguir aferradas a su pecado? Vaya cada una. Porque todo lo que tengo le pertenece a la comunidad. Todo. No puedo tener ni un, dicen los dominicanos, chele, ni una monedita en mi celda. ¿Cómo vas a comulgar si tienes dinero en la celda? Pues ustedes sabrán. Pero eso fue lo que prometieron. Entonces dice que son los pobres los que prefieren a Jesús. Y repito, porque los ricos no dan vocaciones. Porque qué difícil es renunciar a las riquezas para seguir a Jesús. Pero ya es triste que hubiera sido pobre y que cuando vine aquí me encontré con las riquezas. Vamos, eso ya sí que es la depravación más grande. Que me aproveché del voto de pobreza para que me pusieran el hábito encima que me ha abierto las puertas de los bolsillos de no sé cuánta gente. Y prefiero decirles estas cosas, hermanas, tal cual. No digan, a mí no me van a echar en cara el último día que yo me muera, que fuiste un cobarde, que tenga que decir el Señor a mí, fuiste un cobarde y no les dijiste la verdad a esas mujeres. Pero a mí no me van a echar en cara eso. Y como conozco a mis hermanos del clero, sé que cuesta mucho decir estas cosas. Entonces, para que no les cueste a otros, pues que me cueste a mí. Los pobres prefieren a Jesús. Miren, son las palabras de Juan 7:48. ¿Acaso algún magistrado o fariseo ha creído en él? Pero esta gente que ignora la ley son unos malditos. Por eso es tan importante, y estas son las mismas palabras del apóstol. Dicen, miren sus comunidades, lean la carta de Santiago,
las delicias que le dice a los ricos: ay de vosotros, que vuestras ropas están corrompidas y las comen las polillas. ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? Lucas 14, 21. Pues los pobres, los tullidos, los ciegos, los cojos. Sí, Padre, ¿así te ha parecido bien? Lo tenemos en Lucas 10, 21. Has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los poderosos de este mundo, y se las has revelado a la gente más baja, a la chusma de este mundo. Eso es lo que le rodeaba al Hijo de Dios cuando caminaba sobre la tierra. Porque a los ricos no les hacía falta Jesús para nada. Nosotros podemos vivir toda la cuestión económica, toda la cuestión de la pobreza, toda la administración de los bienes, como si Jesucristo no tuviera nada que ver. Como si Él no tuviera que ver nada con nosotros, ni Él nos va a cuidar, ni Él nos va a atender. Más nos vale que nosotros nos saquemos, dicen en mi tierra, las castañas del fuego, porque aquí no nos va a ayudar nadie. Pero es que además hay una bienaventuranza, que no es una maldición, que es una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, que está completamente en oposición al pensamiento del mundo. Por eso, considera dichosos a estas personas. Evidentemente no se trata simplemente de ser pobre económicamente, se trata sobre todo de vivir esta pobreza evangélica. ¿Se acuerdan la diferencia entre la virginidad biológica y la virginidad evangélica? Es la misma diferencia entre la pobreza económica del mundo, sociológica, y la pobreza evangélica, que supone esta conciencia del amor de Jesucristo, este abandono en su providencia, etc. Por eso, ¿cuántas veces cuando hablamos decimos, no, fulana de tal o la hermana tal viene de una familia muy humilde? ¿Qué quiere decir? ¿Que son muy virtuosas en la virtud de la humildad? No, que son pobres. ¿Por qué se identifica la humildad con la pobreza? Pues porque se suele identificar la soberbia con la riqueza. Eso es lo que hace la riqueza, me hace soberbio. Es lo que quería el hijo pródigo. Yo quiero los bienes, Dios no me hace falta para nada. Cuando el hijo pródigo se largó de su casa, era rico. No necesitaba a su padre para nada, lo que quería eran los bienes. Es cuando se hace pobre que se acaba comiendo las bellotas de los puercos. Cuando se hace pobre es cuando se acuerda de su padre. La pobreza es la que nos hace volver a Dios. ¿Cuánta gente hemos visto rezar en un hospital que no hemos visto rezar en una iglesia? No, si Dios, eso de las misas, no te preocupes, ya rezarás. Cuando le estén operando a tu mujer de cáncer, ya rezarás. Entonces, se trata de vivir la pobreza material con humildad de corazón, con confianza en el amor de Dios, en la providencia del Padre, en el cuidado del Hijo. Pues esto es impresionante y es maravilloso. Y nos ayuda enormemente a plantearnos en serio la vida religiosa. Por eso los consejos evangélicos son vasos comunicantes que todos van unidos unos con otros. Me parece que es un travestí, una perversión de mi vocación religiosa, que tenga que ser precisamente la monja, no digamos el cura, el que tenga que cuidarse de las necesidades materiales de su familia. O sea, la que ha hecho profesión de pobreza es la rica de la familia que tiene que pagar los estudios de la sobrina. ¡Wow! Pues entonces no entienden qué consiste el voto de pobreza. Por eso es tan importante que la pobreza sea expresión de esta experiencia del amor de Jesús, a quien no vemos y con quien nos comunicamos, con quien entramos en intimidad en la pura fe,
en este abandono que para el mundo debe ser una locura, una imprudencia. Es que hay que ser prudentes. Claro, si lo más prudente que se puede hacer en esta vida es poner toda mi confianza en el esposo, no vivir como si el esposo no existiera. No, es que mi papá nos abandonó y mi mamá nos tuvo que sacar adelante. ¿No se dice eso muchas veces? Es una mujer que la pobrecilla, por las circunstancias de la vida, se queda sin el esposo, que le ayuda a proveer para las necesidades materiales de la familia, y la mujer lo tiene que hacer sola. Eso que en la vida es admirable cuando una mujer hace eso, y durísimo y tristísimo, es completamente inadmisible en nuestra vida, porque a mí no me ha abandonado mi marido. En todo caso, le habré abandonado yo a él. Entonces, que yo me crea de verdad que no me va a faltar nada, pero no porque el monasterio tiene de todo, que no me va a faltar nada porque tengo un esposo que cuida de mí. Entonces, evidentemente, el consejo evangélico de la pobreza tiene que estar, como todo en la vida, sustentado en la fe, en la esperanza, en la caridad y en las demás virtudes, en la humildad, en la confianza, en la templanza, en la justicia, en la fortaleza, etc. Implica el ejercicio de muchas otras virtudes. Elige Jesús a sus compañeros de entre la gente más pobre, sus colaboradores más íntimos, a los que invita a vivir cerca de él, les invita a vivir pobremente. Es más, por si no fuesen suficientemente pobres, que ser pescador probablemente no era ser millonario, les invita a dejarlo todo. Y además es lo que dice. Dice, y dejándolo todo. Porque el Evangelio, de todas las cosas que podía decir, de ese momento tan importante vocacional, cuando siguen a Jesús, lo que más destaca el Evangelio, el hecho de lo que dejaron. Imagínense que Pedro o Andrés le dicen, Señor, ¿qué le parece si nos llevamos la barca? Porque nunca se sabe. Tampoco vamos a estar siempre caminando sobre las aguas. Igual nos viene bien la barca. ¿Por qué se nos hace tan pesada muchas veces la vida religiosa? Ustedes saben lo que debe de costar caminar detrás de Jesús con una barca a cuestas. Pues a lo mejor la vida se me está haciendo bastante pesadita porque voy muy cargado. Y porque además me he traído las redes. A mí me encanta lo de la palabra de las redes porque son esas cosas en las que nos hemos enredado. ¿Qué redes son en las que yo estoy enredado? Igual que pueden ser redes afectivas, las charlas de la virginidad consagrada, pueden ser redes materiales. ¿Se acuerdan de los hilitos? Qué tontería, ¿no? Perder la vida eterna, perder la santidad, por 4 tonterías de nada. Y muchas veces es una decisión. Miren, yo les voy a contar una cosa para que, como están, seguro que piensan que esta fiera de dónde ha venido y qué es lo que nos dice, bueno, pues para que vean que no soy tan fiera. Sería el año 87, 88 más o menos, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo perfectamente que era la fiesta del Santo Cura de Ars. El 4 de agosto, hermanas, hace un calor en España que te hierven los pensamientos. Estás a 40 y pico grados de temperatura y hace un calor insoportable, sobre todo en Madrid. Y yo estaba ahí con un grupo de jóvenes, íbamos a celebrar misa en mi casa y estaban mis padres. Bueno, ya me están hoy ustedes oyendo hablar, pues imagínense la homilía de la fiesta del cura de Ars, porque la penitencia, porque se entregaba no sé cuántos y porque oración hasta no sé cuántos. Y ahí estaban pues mis padres y los pobres jóvenes pues ahí aguantando al padre Christopher con todas sus cosas y todas sus exageraciones, que es lo que suelen decir. Pero termina la misa y bajamos a comer. Y a la hora de la comida hacía exactamente el mismo calor que a la hora de la misa. ¿Qué se le ocurre al padre Christopher? Que acaba de echar un sermón truculento
sobre la pobreza y la austeridad y la penitencia y la cruz del cura de Ars, me voy a la nevera y cojo una lata de Coca-Cola fría, porque a ver, hace calor, pues una lata de Coca-Cola fría. Bueno, pues tiro de la anilla, ¿saben? De esas latas que tiras de la anilla para abrirla, pero eran de esas antiguas que a veces se te rompía la anilla y no se abría la lata y te quedabas con la anilla en la mano, ¿no? Bueno, a mí me dio, decimos en mi tierra, un cabreo, un enfado, que no vieran ustedes. Estamos todos sentados en la comida. Y no se me ocurre mayor estupidez que agarrar un cuchillo y hago en la lata. ¡Pum! Miren, Coca-Cola por toda la mesa. Bañé a mi padre en Coca-Cola, que le chorreaban los chorros de Coca-Cola. Y mi padre se me queda mirando, como solo un padre puede hablar a un hijo, y dice, vamos a ver, nos acabas de echar una bronca, dicen en España, sobre la pobreza, la austeridad, y tú no eres capaz ni de privarte de una lata de Coca-Cola. Miren, hermanos, eso ni mi obispo se atrevería a decirme a mí eso. Yo era, tierra, trágame y hazme desaparecer de la vergüenza que estoy pasando. Como solo un padre puede hablar a un hijo, porque para los padres sigues siendo como un niño de 12 años. Me dio tanta vergüenza, año 87, 88, por ahí, que en ese instante le juré a Dios que nunca, jamás volvería a beber Coca-Cola. Estamos en 2023. ¿Ha sido un drama? No, me ha costado mucho, para nada. Es simplemente un día que tomé una decisión y nunca más. Entonces, cuando yo quiero tomar una decisión, pueden ustedes decir lo mismo, aunque no les haya pasado, lo de la lata. Cuando yo quiero tomar una decisión que me cuesta, que sé que la tengo que tomar, que la estoy dejando, que estoy haciéndome el remolón, decimos en mi tierra, que mañana, para lo mismo decir mañana, siempre llega un momento que digo, Señor, te lo prometo, como la Coca-Cola. Pues ya saben, cuando quieren tomar una decisión, ¿qué tienen que decir? No está en los evangelios, pero es muy evangélico. Como la Coca-Cola. Es una decisión que uno toma. No voy a volver a llegar tarde, no voy a volver a hacer tal. Uno dice, hasta aquí, plan. Antes de Cristo y después de Cristo. Y nunca más. Y no es tan difícil, ¿eh? Es simplemente una decisión. Yo tuve un accidente gravísimo en África, de los varios que he tenido, y, bueno, no me maté de milagro, caí de un muro, una excavadora derrumbó una pared, estábamos haciendo construcción, yo quedé enterrado bajo unas rocas gigantescas, yo no sabía si estaba paralizado. Bueno, me sacaron, me subieron en una avioneta, me mandaron a la capital, porque ahí no había ni médicos, ni medicina, ni electricidad, nada. Y bueno, me tuvieron que operar de urgencia, y yo tengo una cicatriz desde la rodilla al tobillo de mi pierna izquierda por fuera. De que me operaron, me tuvieron que sacar toda la sangre, todo el tejido que tenía muerto, me hubiera quedado inválido. Y tenía, como llaman en España, una tirita, no sé cómo llaman ustedes, una curita, un esparadrapo en la pierna, que me tacaba la herida que todavía tenía los puntos, yo estaba en el hospital. Y veo que llega una muchachita que era la enfermera, que esa parecía que, vamos, había nacido ayer por la tarde, pero iba con una soltura de enfermera que daba gusto, y la veo que llega con todas las cosas para hacerme la cura, y veo que va a agarrar la tirita, que me la va a arrancar. Yo digo, no, por favor, me va a doler mucho. Porque a todo esto es un cobarde, como somos los hombres. Dice, no, dice, mire, por favor, enfermera, muy despacito, muy despacito, que me va a doler mucho. Y ella, que debía de ser una muchachita, pero se las sabía todas, me dice, sí, se la voy a arrancar despacito. Y hace ¡ras! Y ya. Y yo dije, pero si era despacito. Y dice, ya se le he quitado. ¿Qué despacito? Dolor. Pues ya, ¡ras! Entonces yo tengo dos frases que a mí me ayudan mucho. La Coca-Cola y ¡ras!
Hermana, tiene usted que hacer ras. Y ya está. Ya se quitó. Y no pasó nada. Ni yo me morí, ni se murió la enfermera, y además encima se reía y se burlaba de mí. Dice, tanto predicar y tanto cura y tanta historia. Pues eso es lo que nos pasa, hermanas. Es una decisión que se toma en la vida. Ya, y nunca más. Y luego ya es que ni te acuerdas. Dices, pero qué tontería, yo estaba preocupado por esto y lo otro y no sé cuántas. Y ya, pues, si lo hubiera hecho yo esto hace 20 años, cuánta tontería me hubiera ahorrado. Entonces, que eso es. ¿Por qué? Porque lo contrario es tremendo. Igual que dice, bienaventurados los pobres, también dice, ay de ustedes los ricos. Y creo que ayer en la prédica, en la homilía, algo hablábamos de estas cosas, si ustedes recuerdan. Ay de ustedes los ricos porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están hartos porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen. El Evangelio de ayer. Porque gemirán y llorarán. Lucas 6:24. Por eso, no nos olvidemos que el peligro de las riquezas no está en el objeto. El dinero es una papeleta. El peligro de la riqueza está en mi corazón. No es el objeto el que es pecado. Es el apego de mi corazón el que es pecado. El deseo desordenado. Todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nos creemos que todo lo que es bueno lo quiere Dios. Y no es verdad. ¿Que una mujer sea madre es bueno? Sí. ¿Que ustedes pueden o han podido ser madres? Por supuesto, es una cosa buena que Dios no quiere para ustedes. Ser madres, por ejemplo. O ser padre, un sacerdote. La cantidad de cosas buenas que Dios no quiere para... ¿Pero qué tiene de malo? ¿Cuántas veces no se dice eso para justificarlo? Pero si no tiene nada de malo. No, si lo que no tiene es nada de bueno. No es lo que tiene de malo, es el mal que te hace a ti. Dirá más aún, que es como para preocuparse, qué difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:23. Qué difícil es poseer sin estar apegado. ¿Se acuerdan de los hilos? Qué difícil es que las cosas estén al servicio del reino y no estar apegado a ellas. Por eso la posesión siempre, hermanas, siempre genera apego. La mejor manera de no apegarse es de no tener. Por eso el crecimiento en la caridad. Jesús habla de la seducción de las riquezas, el peligro de la seducción de las riquezas, que son espinas. Recuerden la parábola del sembrador, que ahogan la palabra de Dios sembrada en las almas. Es tan importante esta parábola, hermanas, que está 4 veces en el Evangelio. Es tan importante que San Lucas cuenta 2 veces la misma historia. Imagínense lo importante que era en aquel tiempo. 4 veces en 3 evangelios. La parábola del sembrador. Y la semilla no produce fruto. ¿Por qué no produce fruto? Si la semilla era buena. ¿Se acuerdan de los bancos de la iglesia de los que hablamos? ¿Por qué no produce fruto? No produce fruto no por la semilla, que es por la tierra. ¿En qué tierra está cayendo? Si es pedregosa, los afanes de este mundo, las preocupaciones, el apego de la riqueza. No, me lo invento yo, está en la mismísima parábola. Y es tan importante que incluso Jesucristo nos da la explicación de la parábola. La semilla tal es tal, la semilla cual es tal, la tierra cual es tal, etcétera, ¿no? Es más, se va a perder el alma, se va a condenar
la de el que atesora para sí y no es rico para Dios. Voy a construir graneros más grandes. Necio, esta noche vienen a pedirte la vida. Al fuego eterno van a ir los malos ricos que no se compadecieron de Lázaro. San Juan Crisóstomo, la fiesta la celebrábamos ayer, dice, si no le das de comer, lo estás matando de hambre. Que podamos tener en las cuentas nuestras, o en los bolsillos, o en los cajones, o en las celdas nuestras, el pan de los pobres, es como para que nos van a pedir cuentas, ¿eh? Es que tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, el Lázaro que tenemos ahí, del que me va a separar un abismo, después más allá de la muerte. Porque no supieron ver a Cristo, no reconocieron su rostro, cuando dice que tuve hambre y no me diste de comer. Mateo 25, 31. Los apóstoles también advierten de esto mismo, que quieren enriquecerse, pero no son ricos ante Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine estas cosas, que nos libere de tantas ataduras, que nos ayude a desprendernos de todo aquello que nos separa de su amor, y que cuanto más radicalmente, cuanto más prontamente uno tome una decisión, muchísimo más fácil es. El poco a poco, miren, es como un muelle. No es lo mismo estirar un muelle que cortar el muelle. Lo puedes estirar y estirar, pero cuanto más estiras, pataplum, más rápido vuelve. Cuando lo cortas, ya no vuelve jamás. Entonces, estos cuentos chinos que nos contamos a nosotros mismos para decir lo tengo pero no estoy apegado, sino en el fondo no lo uso, pues muy bien. No, sí, hay que tener las cosas como si no las tuviéramos. No, eso es para los casados. Ellos sí tienen que tener una serie de cosas, de bienes materiales, porque recuerden que ellos se santifican en el orden de la naturaleza. Vamos, el testimonio de sus santos padres, de Francisco y Clara, no puede ser más extraordinario. Te damos gracias, Señor, por estos beneficios que hemos recibido de tu mano providente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.